Lo hacen con el fin... 9:51, hablando de emergencias y hablando de decretos, Ricardo. El de la suspensión de exportaciones de carne es uno de los decretos aplazados, Claro. producto de la tesis del gobierno de esperar. Declaramos Sí. emergencia económica, estamos en emergencia, pero no han emitido ningún decreto de emergencia Y económica. como vamos, Néstor, eso podría tardar un mes más. A mediados de el mes de marzo, eventualmente, cuando venga el otro invierno, el gobierno estará expidiendo los decretos para atender a los damnificados por la emergencia de febrero. Sí, que es un poquito increíble, No, porque pues, la emergencia es que de lo que febrero decimos, van a Se emitir los necesita decretos la urgencia, se necesita que actúen ya. el próximo mes de Más marzo. allá de la herramienta, que no estamos de acuerdo con una o con otra, pero la actuación se necesita ya. El doctor José Félix Laforí es el presidente de los ganaderos en Colombia. Doctor Laforí, buenos días. Gracias, Néstor. Buenos días para todos. ¿Hoy están habilitadas o están suspendidas las exportaciones de carne que había anunciado el presidente? No, por lo pronto no están suspendidas. La gente está intentando exportar con una tasa de cambio al 3.600 pesos, que obviamente le resta competitividad a Colombia frente a otros países, como el caso de Brasil, que es el gran exportador hoy en día, y en consecuencia me parece que es una medida que va en contravía de ayudar a un sector, especialmente en la zona de Córdoba, donde la gente lo que tiene hoy en día es muchos animales que eventualmente van para sacrificio. Sí, ya le Y pregunto además de los eso. datos son totalmente contrarios. Doctor Laforí, antes de pasar al departamento de Córdoba, que es además su departamento, ¿verdad? Quisiera preguntarle... No, mi departamento es el Cesar. Ah, bueno, corrijo, bueno, por ahí cerquita. Sí. Pegó en el palo, discúlpeme. Claro. Doctor Laforí, ¿es cierto que es la teoría del presidente Petro que ustedes, los ganaderos, están cobrando carne a precios de exportación y que por eso se han disparado los precios de la carne en Colombia? Pero por favor, a ver, el presidente a veces no tiene el rigor debido para poder analizar las cosas, ni más faltaba. Es una economía que funciona dentro del libre mercado. Evidentemente, lo que se exporta es muy pequeño. Mire, el año pasado se exportaron en carne cerca de 34.000 toneladas, mientras que el consumo interno estuvo por encima del 1.100.000 toneladas. Entonces, cuando uno se da cuenta de lo que se exporta, a la final es tan pequeño que no tiene nada que ver una cosa con lo otro. Por el contrario, lo que hizo el sector a lo largo de los últimos 10 años es ver cómo corregía la distorsión de los precios internos. Pero hoy en día lo que hay es un mayor sacrificio por dos razones. Primero, porque hay mucha plata en la economía. Es decir, aquí hay sectores que le ha ido bien y en consecuencia pues empieza a tener la oportunidad de comer un bien que indudablemente es el más costoso en la canasta familiar. Y dos, el tema del salario mínimo. Mire, el incremento del sacrificio interno no tiene nada que ver con exportación. Fue del 7,1, mientras que el sector creció el 3,2 del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cómo me explica él eso? Sino simplemente teniendo internamente una demanda mucho más firme. Y en cambio los mercados de exportación se han caído por la tasa de cambio. Pero son 34.000 toneladas de carne que se exportaron el año pasado, pero más de 240.000 cabezas de ganado en pie, que al exportar de ganado en pie, pues también disminuyen. Sí, claro, le quiero preguntar la oferta disponible de carne en el país. ¿Cómo puede eso estar afectando? Y esas exportaciones que van principalmente a China y a Rusia, el mercado de carne colombiano, las de ganado en pie. ¿Quién habla, Paola? Sí, señor, buenos días. Paola, ¿cómo vas? Tú sabes de economía. Mira, ¿sabe cuántos animales se sacrifican al año? ¿Cuántos? Más de 4 millones de animales. ¿Sabes cuántos se sacrifican solo para el mercado de Bogotá? Más de 1.200.000. Entonces, las cifras que estamos dando son unas cifras tan bajas frente al total de sacrificio en una economía que como la nuestra tiene más de 30 millones de cabezas y que evidentemente lo que le está pasando es que el mercado interno, porque tú sabes leer las cifras, es lo que está jalonando un poco el sector, 7,1, mientras que el sector está creciendo muy por debajo. Entonces tú tienes que, obviamente, llegar a la conclusión que es el mercado interno y no el mercado de exportación, porque la tasa de cambio no te permite competitividad frente a los grandes exportadores del mundo como Brasil.
Para darte un ejemplo, Brasil el año pasado alcanzó a exportar 4.150.000 toneladas. Nosotros 34.000. Entonces, es como, da como cierta risa la cifra, ¿o no? Doctor Laforí, si se llegaran a suspender las exportaciones de carne, que es lo que quiere el gobierno nacional, lo que anuncia el gobierno nacional, faltaría el decreto o la medida correspondiente. Si eso llegara a suceder, ¿inmediatamente se bajan los precios de la carne dentro de Colombia? No, por lo que le estoy diciendo. De pronto lo que pueda haber en el corto plazo, precisamente porque usted qué hace cuando tiene una finca con 1 metro de agua, pues tiene que sacar el ganado. En algunos casos ese ganado puede ir a otra finca si es que tiene capacidad instalada para poderlo recibir, y lo otro, lo que ya está para sacrificio, se sacrifica incluso anticipadamente. Lo que uno ve hoy en día es que hay mayor incremento del sacrificio precisamente porque no tiene dónde tener el ganado. ¿Qué hace con el ganado? ¿Usted tiene la cifra, doctor Laforí, de cuántas unidades, cuántas reses sacrificadas en estas inundaciones en Córdoba? Exactamente, me coge fuera de base, Néstor, pero son miles. Sí, claro, por supuesto, no cabe la menor duda. Es que mira... ¿Y eso qué efecto va a tener en el precio, el que haya menos oferta? Es que acuérdate que nosotros tenemos unos mercados diferenciales. Por ejemplo, la carne de Bogotá, ¿dónde se consume? Se consume generalmente de los llanos orientales, del Tolima. La carne, incluso Bogotá consume mucho. ¿Dónde se produce, dice usted? Medio. No, en Colombia se produce en 3 grandes regiones la carne. Primero, llanos orientales. Segundo, costa caribe. Y tercero, lo que es el Magdalena Medio. Después hay otras zonas pequeñas que eventualmente se producen, la zona cafetera, etcétera, etcétera. Pero los sectores que realmente, o las grandes regiones productoras, son esas 2, y una tercera, que es el Magdalena Medio, que es, digamos, cuando usted sale de la Dorada prácticamente hasta estrellarse con el Cesar, pues hay una franja muy grande de tierra y además con un régimen de agua muy bueno que permite pues tener unas ganaderías muy, muy productivas, ¿no? Pero Bogotá consume fundamentalmente llanos orientales y algo de lo que es Magdalena Medio. Sí. Es decir, la carne de Córdoba es muy poco lo que llega. Mira, yo le voy a contar una experiencia que me tocó a mí vivirla en el gobierno de Uribe. Sí. Cuando se cerraron las exportaciones con Venezuela, porque hubo el desacuerdo entre Chávez y Uribe por el cuento de que llamó el general Montoya, o el general, creo que Montoya, porque no le recibió la llamada del comandante de las Fuerzas Armadas. Se cerraron abruptamente las exportaciones. Y claro, ganado que estaba en 2.800 pesos, terminó prácticamente 2.100. Para ese entonces nosotros operábamos frío gana. Intenté traerme esa oferta para Bogotá y mire lo que pasó. Bogotá tiene más de 2.000 puntos de venta de carne. Le trajimos carne a los precios de ganado de la costa caribe, que en ese entonces había un diferencial importante. Pues realmente el mercado de Bogotá no tuvo ninguna variación de precios porque el expendedor se quedó con el diferencial entre el precio de la carne o del ganado, exactamente, y no logró bajarle el precio de la carne. Se tragó el libre mercado, dicho de otra manera. Claro, yo decía una tontería, si tenía una novia, ahora tiene 2, porque es que le fue muy bien, marginó casi el 40% del valor de la carne de ese entonces, y ahí están los datos que podemos revisarlo, por ejemplo, con una buena economista como Paola. Vale. Doctor Laforí, gracias por acompañarnos. Quedo pendiente del decreto, lo vuelvo a llamar si sale el decreto, el de prohibiendo las exportaciones de carne en Colombia. Gracias y feliz día. En una economía de mercado. Gracias y buenas tardes. A usted 10 en punto en Mañanas Blue.